y lo que queremos es que sea este un espacio de aprendizaje y motivador para el alumnado. Luego también dentro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado o el INTEF tenemos el concepto de aula del futuro también, que además este año bueno, pues está en auge y lo van a desarrollar muchísimo. Y básicamente es que durante los últimos años no es que el aprendizaje se haya centrado solo en los contenidos, sino que también en la adquisición de competencias. Y para que esta transformación haya sido posible, nos contaban que dentro del aula del futuro el diseño de espacios y la transformación de espacios es totalmente necesaria, ¿no? Y aparte, estos espacios están apoyados por esa variedad de tecnologías digitales que proporcionan un montón de posibilidades en el aula y básicamente, aparte de ser un aula digital, se combina metodología y actividades en estas diferentes zonas. Entonces, bueno, luego Diana nos explicará un poquito más acerca de esta tecnología que podemos disponer dentro del aula y cuáles son sus pilares básicos. El propósito de este aula del futuro, del Microsoft EduLab o de cualquier tipo de espacio de transformación dentro de las escuelas bueno, pues tiene varios propósitos, ¿no? Sobre todo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, que él sea el centro y que no nos fijemos solo en los contenidos, sino en la forma que está aprendiendo el alumnado. La organización flexible del aula, es decir, que podamos mover los elementos dentro de este aula, que no estén estáticos, sino que sean dinámicos y que podamos conformar el espacio según nuestras necesidades. El espacio está centrado en desarrollar las habilidades y competencias de los alumnos, del alumnado, sobre todo las competencias del siglo XXI que les van a ayudar en su vida a lo largo bueno, cuando estén estudiando, cuando estén trabajando. Y sobre todo es un espacio también de colaboración y comunicación abierta, lo que quiere decir que nos comunicamos dentro del aula, pero también nos comunicamos fuera del aula y colaboramos a través de la tecnología, que es lo que nos permite esta colaboración activa. Esto también va ligado a las metodologías activas que podemos hacer dentro del aula. Podemos gamificar, podemos trabajar por proyectos, utilizar la Flipped Classroom, podemos utilizar bueno, pues el aprendizaje cooperativo, ¿no? Y todo dentro del aula y también en un espacio fuera de ella. Se trata también de desarrollar la creatividad dentro del aula con un aprendizaje accesible y personalizado. Eso es súper importante, ya que en gran parte la tecnología nos va a ayudar a que este aprendizaje sea accesible y se personalice para cada alumno. Y luego también veremos pues algunas de las herramientas que las que posee Microsoft para que este aprendizaje sea real y sea también personalizado para cada alumno. Y luego básicamente se trata de que es un lugar para la práctica y la reflexión, no solo es un lugar donde, bueno, pues tú aprendes y a lo mejor te enseñan unos contenidos, sino que la clave de este aula del futuro es que los alumnos creen, que se desarrollen su creatividad, que pongan en práctica lo aprendido y que además reflexionen entre ellos y se comuniquen. Entonces nos vamos a adentrar un poquito más en el aula del futuro con Microsoft, que vamos a ver este Microsoft EduLab, donde vais a poder ver la disposición de cada una de las zonas y, bueno, algunas imágenes. Entonces, bueno, sabemos que está inspirado en el Future Classroom Lab, posee un enfoque holístico, es decir, que no solo hay dispositivos en este aula y no solo transformamos con tecnología la educación, sino que además tenemos esas metodologías activas, trabajamos la inteligencia emocional y básicamente es un espacio de inspiración para el alumnado. Además es un espacio que está testado pues, con escuelas, universidades, docentes, estudiantes, familias y asociaciones, ¿no? Aparte de en escuelas, hay universidades que han transformado sus espacios y que realmente esto ha funcionado, ¿no? En los resultados. Y para que veáis un poquito cómo estaría dentro de lo que es el EduLab, los espacios que veíamos al principio, la distribución de zonas, pues tenemos la zona aquí arriba a la izquierda, veis la zona de presentar, vemos la zona de desarrollo, luego la vais a poder ver un poquito más en detalle, porque además vamos a tener a dos profes que nos lo van a contar. También tenemos pues la zona maker, la zona de interactuar, la zona de crear, la zona de investigar. Como veis, estas son las 6 zonas básicas que se proponían dentro de ese modelo de escuela de futuro o de aula del futuro. Y vamos a ver
pues que estas zonas no solo están aquí estáticas, sino que además podemos intercambiar los espacios por si pues nuestra necesidad en ese momento con nuestro alumnado pues se basa en hacer grupos o se basa en hacer un aula que sea un caos porque estamos haciendo conceptos de creatividad o bueno, o de creación, de pensar todos juntos. Y luego también podemos hacer esa disposición del aula en modo presentación, ¿no? Por si tenemos que presentar algún trabajo, o nuestro alumnado necesita pues centralizar el foco en una idea. Entonces, bueno, diferentes opciones de aula, diferentes colocaciones. Y justo en este momento, pues vamos a ver un vídeo de dos profes que bueno, dos super profes innovadores que son Leticia Ahumada y Jorge Calvo, que nos van a presentar el EduLab, el aula del futuro, con las diferentes zonas. Así que vamos a verlos. Oh, muchas gracias, Patricia. Aquí nos tienes en el EduLab. Aquí estábamos cacharrando un poco con la Surface, ¿no, Sí, Leti? somos un poco peor que los niños para estas cosas. Hemos visto aquí el aula y nos hemos venido un poco arriba. Pues la verdad es que sí, que es una maravilla este aula del futuro, así que fantástico. Bueno, así que no vamos a entretenernos más, vamos a presentaros un poquito las zonas, ¿vale? Cómo se trabaja aquí. Vamos a empezar, si queréis, por esa zona de investigación, donde, bueno, yo creo que es donde nacen un poco esas ideas locas de los chicos, se ponen ahí a pensar y esas ideas luego se convierten en grandes proyectos, ¿no? Y Leti, esto aquí, estas sillas naranjas con ruedas. Pues aquí esto es la zona de interacción, ¿no? Ya después de que han estado ahí investigando esas lluvias de ideas y tal, pues llega el momento de compartirlo, ¿no? Y qué mejor, pues así unas sillas que permitan a los alumnos de verdad interactuar, ¿no? Sin ese muro que hay veces que la mesa no nos permite de verdad hablar con los compañeros y compartir esas ideas y ya sentarnos, ¿no? Y como decías, dejar esos proyectos Ahí, chulos, listos. ¿no? Y listos, joder. Y luego, bueno, y ahí detrás tienes esa zona maker. Yo te voy a dejar si quieres que la cuentes tú, que eres la experta aquí de Minecraft. Además, aquí tenemos un logo gigante. Porfa, cuéntanos esa zona de maker. Bueno, a ver, ¿qué contar de la zona maker? Pues es que con Microsoft tiene partners con Minecraft, con Lego y aquí al final es que podemos hacer de todo, o sea, desde imprimir en 3D estructuras que hayamos hecho en Minecraft, diseñarlas con Paint 3D, podemos incluso construir robots con Lego, todo, o sea, es que todo lo que se les ocurra lo Lo pueden pueden hacer hacer ahí, aquí. ¿no? Sí, Fantástico. pero bueno, a ver, no queda ahí todo lo que No queda pueden ahí. crear, ¿no? Tenemos más zonas. Luego tenemos justo detrás la zona de desarrollo, ¿no? Donde los chicos pueden ya desarrollar esas ideas, ¿no? Esa parte ya que han creado y donde la pueden ya llevar a cabo y desarrollar e incluso conversar entre ellos para darle esos últimos toques antes de qué. Yo creo que antes de presentarlo, ¿no? Por supuesto, además es que, claro, en la zona de desarrollo también es un lugar de concentración, que aquí estamos todos, es una aula muy abierta y hay veces que, oye, necesitamos concentrarnos y luego usar esa sala de creación ahí donde pues tenemos cromas y tenemos un montón de materiales con los que los alumnos pueden crear ese producto, esa solución, ese proyecto maravilloso que se les habrá ocurrido para luego llegar aquí al palco, ¿no? Donde lo presentan a sus compañeros, a los profes. Bueno, A yo aquí todos. que he venido con los alumnos lo disfrutan un montón, Es un Jorge. montón, es una esta de tener ahí como una presentación, ¿no? Ante todos y la verdad es que una importancia genial, ¿no? Así que nada, oye, Leti, pues muchas gracias por acompañarnos en este DULAF aquí conmigo y contarlo todo. Bueno, pues mucho mejor que nos hayan contado ellos mismos las zonas. De hecho, como estaban allí en el EduLab, pues las habéis podido ver todas muy bien. Y bueno, pues básicamente nos faltaría comentar acerca del tema de la tecnología, de cómo están equipadas estas aulas y para eso, bueno, pues tenemos a Diana con nosotros que nos va a explicar pues estos 4 bloques principales bueno, del equipamiento tecnológico que tienen este aula del futuro y más concretamente el Microsoft EduLab. Qué importante es que la tecnología se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Desde el equipo de Surface hemos pensado en que cada detalle del dispositivo debe adaptarse y debe ofrecer lo mejor de nuestra tecnología en el aula. Estamos hablando de cuatro grandes aspectos que creemos que la tecnología debería cumplir para ayudar a estudiantes y a docentes dentro del aula. Vamos a empezar por accesibilidad. Respecto a accesibilidad, estamos hablando de qué importante es tener un diseño, un tamaño, un formato que permita trabajar
a todos de la misma manera, ¿no? No tener limitaciones respecto de las distintas necesidades que surgen dentro del aula, ¿no? Tenemos distintos perfiles de estudiantes, tenemos distintos objetivos también, porque al final, como estaba comentando Patricia antes, en este tipo de espacios estamos buscando personalizar y enseñar con una libertad para que al final tanto estudiantes como profesores puedan sacar el mayor provecho, ¿no? Luego pasamos a la siguiente fase, que es la de la adaptabilidad. Cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de eh, cubrir las necesidades que van surgiendo en el día a día. Ahora estamos en un formato de enseñanza híbrida, en donde buscamos flexibilidad, donde buscamos que tanto enseñar como aprender a través de ese formato de personalización sea más cercano. Y de esta manera que vemos, pues necesitamos unos dispositivos que también permitan eso, que permitan tener unas videoconferencias, que permitan acceder a distintas aplicaciones y sacar el máximo provecho de esos dispositivos. Muchas veces pensamos que en un tipo de formato de aula como la que tenemos aquí abierta, tenemos espacios para determinadas cosas puntuales, pero en realidad tenemos que ir siempre un poco más allá, ¿no? Hay profes, o hemos visto casos en donde se utilizan estos dispositivos en formato tablet, donde añadimos algún tipo de periférico y podemos convertir el propio dispositivo en un microscopio. Qué importante es poder ir más allá, ¿no? De lo que esté establecido respecto de la enseñanza, y si alguno de vosotros, algún docente, está pensando en transformar el aula, pues que lo pueda hacer libremente, ¿no? Y que no tenga esas necesidades de, bueno, bloqueadas. Igual que si eres un director, ¿no? De algún centro y estás pensando en cómo puedo ayudar a mis estudiantes, a los docentes, a evolucionar en un aula, ¿no? Y bueno, podemos pensar en que los dispositivos tienen que ayudarnos a hacer esto. Y luego vamos a pensar también en la parte de seguridad. Y este es un punto muy importante que probablemente no veamos a primera vista, ¿no? Lo primero que pensamos es necesito un dispositivo que me permita hacer determinadas cosas, pero luego no pensamos en lo que hay detrás. Esta parte siempre se queda un poco, ¿no? Solamente en los equipos de IT, y luego al final es algo que debería preocuparnos a todos, porque al final no solamente estamos hablando de que el dispositivo sea bonito y que funcione y que me dé unas prestaciones, sino que además también permita que el usuario esté protegido, que la identidad esté protegida. Y luego, además, que toda esa información con la que yo esté trabajando pueda trasladarla de manera segura dentro del propio centro. Los dispositivos que veis aquí de la familia Surface ofrecen un poco, bueno, el foco que tenemos dentro de la parte de seguridad es esa, es cómo puedo trasladar al docente o al alumno o al gestor del centro esa capa de seguridad que no van a ver. Bueno, pues todo esto va enlazado también con nuestra suite de productividad, con nuestro sistema operativo. Pensemos que al final un estudiante no se va a dar cuenta de esto, pero nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, está el poder trasladar esto, ¿no? Y qué importante es contar con un dispositivo que tenga el mismo nivel de seguridad que, por ejemplo, tiene un profesional en la calle, ¿no? Y para ello, toda la gama de producto que tenemos desde educación es un producto igual que el que tiene un profesional. Nuestros dispositivos vienen con sistema operativo profesional y esto permite añadir capas de seguridad que luego no nos preocupen. Y ya para finalizar, respecto a la parte de productividad, aquí merece la pena recalcar que nuestros dispositivos están pensados y optimizados para sacar el mayor rendimiento de Office 365, cámaras, altavoces, micrófono, el poder trabajar con el pen que nos permita sacar ese máximo provecho del estudiante, ¿no? Estamos pensando en que los estudiantes deben retener información, que se puedan expresar de una manera eficaz. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues al final con los dispositivos que no solamente sean ultra ligeros, sino que además tengan un rendimiento que me permita trabajar con toda la suite de productividad que tenemos de Office 365 y además cualquier otro aplicativo que esté utilizando el docente dentro del aula. Es muy importante luego también, oye, que pensemos cuáles son los criterios que yo tengo que tener en cuenta a la hora de elegir un dispositivo. Vale, pues aquí vemos un listado, ¿no? Que puede ayudaros a que penséis un poco qué debo
tener en cuenta para poder elegirlo. Oye, ¿qué formato necesito? Quiero un dispositivo portátil, un sobremesa. Necesito que me ofrezca la posibilidad de trabajar con un lápiz digital. ¿Qué tipo de periféricos, ¿no? Como comentaba antes, el ejemplo de poder poner un microscopio, volver el dispositivo un otro elemento, ¿no? Dentro del aula. ¿Qué tipo de pantalla necesito? Necesito que sea táctil. Quiero que interactúen los alumnos o no. ¿Con qué aplicaciones? ¿Con qué espacio voy a contar para poder sacar el máximo provecho? La conectividad, la seguridad y, por supuesto, la compatibilidad para poder continuar trabajando dentro de mi propio centro con el resto de elementos que me acompañen, ¿no? Bueno, esta es la parte que yo os quería comentar y ahora, Patricia, si te parece, ¿por qué no contamos Sí. también cómo esta parte de dispositivos se enlazan con la parte de talleres, con el resto de oferta que tenemos desde Microsoft? Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana. La verdad es que has ayudado mucho a entender, ¿no? el equipamiento de este tipo de aulas. Y claro, tenemos un equipamiento tecnológico pues, con estos dispositivos maravillosos, pero lo que nos va a permitir estos dispositivos o esta tecnología es hacer mucho más dentro del aula, ¿no? Aparte de personalizar ese aprendizaje y que el contenido sea accesible, nos va a permitir hacer talleres, hacer laboratorios virtuales dentro del aula y talleres que sean de creación. Entonces, bueno, pues como veis, tenemos diferentes bloques con lo que podemos conseguir tanto con tecnología Microsoft, pues con nuestro alumnado, con la creatividad y el software que nos permite, que nos brinda Microsoft. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en este tipo de talleres, en este tipo de actividades. Y lo primero sería hablar de la suite educativa de Office 365 que está disponible dentro de este aula, está disponible con nuestros dispositivos, con nuestras cuentas educativas de Office 365 y tenemos multitud de herramientas que además nos van a brindar pues esa accesibilidad, ese aula inclusiva y esa personalización del aprendizaje. Por ejemplo, tenemos Microsoft Teams, que es nuestra herramienta principal de comunicación y de colaboración. Tenemos nuestro cuaderno digital con OneNote, que tiene un montón de funcionalidades y, bueno, pues permite también tanto traducir como chequear la accesibilidad de cada página que nosotros estemos creando, permite cifrar las páginas con contraseña, permite organizar y ser más productivos en nuestro trabajo, porque nos permite organizar documentos, eh, nos va a permitir lanzar un lector inmersivo dentro de nuestro cuaderno, por lo tanto vamos a llegar a todo el alumnado con ello. Y tenemos otro tipo de herramientas, como por ejemplo que podemos hacer procesos de evaluación con Microsoft Forms, podemos presentar nuestro trabajo con PowerPoint y además nos va a permitir también, pues junto con la posibilidad de tener estas herramientas online, pues por ejemplo lanzar un PowerPoint en live y bueno, y acercarnos a nuestro alumnado con esas necesidades especiales. Y luego tenemos también otra de las herramientas que nos sirven para compartir contenido, como puede ser Microsoft Stream. Ya os digo que todo el ecosistema de Office 365 de educación es muy amplio y además se adapta perfectamente con los dispositivos que nos contaba antes Diana. Otro tipo de taller, otro tipo de actividad que podríamos hacer dentro de este aula y que está muy relacionada también con la tecnología Microsoft es Minecraft Education Edition, que es una versión del videojuego de Minecraft, pero adaptada al aula, adaptada al alumnado y nos permite trabajar las diferentes competencias, trabajar en equipo, introducir metodologías activas, gamificación, crear y construir mundos, nos permite crear esos retos y adaptarnos a los alumnos con necesidades educativas especiales, pues a través del juego, ¿no? Que además se va a vincular tanto con la tecnología Microsoft como con MakeCode, nos va a permitir explorar diferentes vías de aprendizaje a través del juego. Así que bueno, pues un taller muy, muy importante dentro de este tipo de aula tecnológica. Y luego también tenemos, bueno, como veis, tenemos una página creada de Microsoft EduLab y tenemos el mismo Microsoft EduLab que habéis visto, lo tenemos creado en Minecraft. La verdad es que, bueno, pues está muy chulo porque podemos ver
las diferentes áreas como si fuesen reales, como si nos las estuviesen presentando en la realidad, todas las áreas que acabamos de ver durante la sesión de hoy. Y bueno, como veis, tenemos pues el escenario del Microsoft EduLab, lo tenéis disponible para descargar en este AK que veis en pantalla y podéis hacer diferentes actividades dentro de este espacio, que es un espacio virtual, pero que no deja de ser un espacio de aula del futuro. Y bueno, podemos trabajar por talleres dentro, podemos desarrollar las competencias STEM, podemos trabajar online con nuestros alumnos si no estamos en el aula física. De hecho, podemos trabajar con alumnos que estén desde casa o, vamos, nos permite trabajar de esta forma el aprendizaje híbrido a través de la tecnología. Y bueno, esto se pueden hacer, por ejemplo, talleres de sostenibilidad dentro del Microsoft EduLab con Minecraft o cualquier tipo de taller que nosotros consideremos para alumnos tanto de primaria como de secundaria. Entonces, bueno, un punto importante aquí dentro de esta pata, de este bloque de Minecraft. Luego también tenemos otro tipo de talleres como pueden ser diseño e impresión 3D. Teníamos ahí una zona maker dentro del aula del futuro, dentro del EduLab, y nos permite trabajar pues con modelos 3D. Hay una impresora 3D en la que podemos llevar todos nuestros prototipos o modelos a la realidad, y eso bueno pues es algo que motiva mucho al alumnado porque potencia nuestra creatividad, nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, el mundo real, porque vemos algo físico, ¿no? Algo que hemos digitalizado, algo que hemos pasado por esa máquina, ¿no? Que imprime en 3D y lo podemos luego tocar, ¿no? Y es algo tangible. Entonces, bueno, trasladamos esos conocimientos a un contenido físico y que realmente podemos tener en el aula, ¿no? Y nosotros somos los creadores, además de ese contenido. Así que, bueno, pues esto está muy ligado también a que el aprendizaje esté centrado en el alumno y que sea este el que cree los diferentes modelos. Luego tenemos también otro tipo de talleres que son Hacking STEM, que bueno, podéis encontrar las diferentes actividades que tenemos en la librería de Hacking STEM, pues como por ejemplo una mano robótica, podemos hacer un topógrafo, medidor de la calidad del agua y un telégrafo, ¿no? Y todos estos talleres que veis en pantalla están ligados con el uso también de estas herramientas dentro de la suite de Office 365 educativa, porque vamos a utilizar Excel o vamos a utilizar Word, vamos a utilizar diferentes herramientas que nos van a permitir llegar a ese componente final de Hacking STEM, ¿no? que estamos buscando, que al fin y al cabo se trata de crear y de desarrollar esas habilidades STEM. Entonces, se trata de comunicarnos con nuestro equipo, de superar las dificultades que podamos tener a la hora de crear este proyecto, hacer un proceso crítico de pensamiento. Podemos hacer esa evaluación del proceso y no tanto del resultado, sino de cómo hemos trabajado para conseguir algo en concreto y valorar el proceso de aprendizaje. Así que bueno, pues un taller muy importante o actividades súper enriquecedoras que podemos hacer dentro de este tipo de aula. Y por último tendríamos, bueno, pues la parte de Lego o Make Code, que es la parte de programación, que además se puede hacer desde muy pequeñitos. Y como ya decíamos, pues tenemos esa parte de que podemos utilizar robótica dentro del aula y además podemos utilizar Make Code, que se trata de aunar todo y que el alumno sea capaz de crear su propio robot o de hacer que se mueva de una forma o de otra. Y eso es lo que está viendo, ¿no? Lo que está aprendiendo porque lo está viviendo con la práctica y bueno, pues con el aprendizaje de diferentes lenguajes de programación bueno, básicamente al utilizar este aula, tecnología, programación y robótica y otro tipo de elementos, pues al final el alumnado lo integra todo y al final, bueno, pues aprende a través de esta práctica. Y básicamente, bueno, si queréis más información acerca del EduLab, si queréis saber los talleres que estamos haciendo en el EduLab, nos podéis contactar en educación@microsoft.com. Siempre podéis consultar el hashtag Microsoft EduLab para consultar pues, las diferentes actividades que estamos haciendo por redes sociales.
Y podéis, bueno, pues ya os digo, meteros en la página que habéis visto antes, tanto de Hacking STEM como en la página de MakeCode, páginas como la de Minecraft, EduLab con Minecraft, perdón. Y bueno, podéis investigar, podéis acerca de las zonas y nada, por mi parte, daros a todos las gracias por haber asistido a esta sesión y dar las gracias también a Diana que está por aquí. Voy a dejar de compartir porque que nos vean un poquito, Diana, si quieres. Sí, Estamos aquí en el aula del futuro, como veis en el Microsoft EduLab. Y nada, ha sido un placer, Diana. La verdad es que, vamos, nos has abierto un poco los ojos, ¿no? Acerca de toda esa tecnología que vemos en este aula y que nos facilita tanto, ¿no? El trabajo por metodologías activas y la personalización del aprendizaje. así es. Y mil gracias a vosotros por estar aquí. Por favor, todas las preguntas que tengáis, ponéroslas aquí también para que lo podamos contestar. Si queréis probar la tecnología también, decíroslo, que está a vuestra disposición, con lo cual aquí estamos para ayudaros a transformar todas las aulas del futuro. Mil gracias.